Vamos a ver ahora otro tipo de enfermedad, como son y explicar lo que es el proceso de las neoplasias, ¿vale? Las células normalmente pues se reproducen, y aquí tenemos un proceso de división celular normal, Las células pues se reproducen, se parten, y se van reproduciendo, y entonces llega un momento que la célula, cuando ha tenido un cierto tiempo, pues ya la célula muere y se produce lo que es la apoptosis, ¿de acuerdo? La célula muere, ¿vale? Bien, entonces eso es lo normal, que cada cierto tiempo, bueno, pues las células muertas sean sustituidas por células nuevas, que se han regenerado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son las neoplasias? Bueno, pues cuando la proliferación de las células de un tejido u órgano del cuerpo crece de forma anormal, es decir, de una forma que no es normal, y ese crecimiento continúa, incluso después de que el estímulo lo ha provocado o cesado, pues imagínense que nos hacemos un pequeño corte, entonces la piel tiende a regenerar esa parte que se ha destruido. Entonces hay un estímulo y ese estímulo pues es el que hace que se fabriquen células hasta que eso se regenere. Estamos hablando de eso, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de órgano. Hay un estímulo y se generan unas células nuevas que tienen que regenerar a las que han desaparecido, a las que han muerto. Bueno, pues cuando ese crecimiento continúa incluso después del estímulo que lo ha provocado, decimos que tenemos un neoplasma. ¿M? Un neoplasma. Y al proceso de crecimiento del neoplasma se le llama neoplasia. Si el neoplasma es una masa bien diferenciada, es decir, está concretada en un punto, se localiza en un punto o una región del espacio, tenemos entonces lo que es un tumor. Y los tumores pueden ser benignos o malignos, y dentro de estos últimos están muchos tipos de cáncer. Así que el tumor lo tenemos cuando se ha producido este fenómeno y lo tenemos concentrado, en una determinada, o está concentrado en una determinada región del espacio. No está disperso, sino concentrada, entonces tenemos el tumor. Y dentro de los tumores, pues pueden haber benignos o malignos. Dentro de estos últimos están muchos tipos de cáncer. Bien, aquí tenemos la explicación. Las células del cuerpo al envejecer o lesionarse mueren. Esto es lo que se conoce como apoptosis. Pero cuando las células son cancerosas, pues no mueren, sino que se van multiplicando y no mueren, se hacen inmortales. Esto es verdaderamente un problema, porque se hacen inmortales y se reproducen sin control de forma anormal y aparece lo que se conoce como un tumor, ¿no? Si están localizadas. Bien, entonces a veces el neoplasma no forma tumor, es decir, cuando no está localizada no hay un tumor. Ese es el caso de la leucemia, ¿eh? O aumento incontrolado de leucocitos que suelen pasar a la sangre, o la neoplasia cervical intraepitelial, es decir, más conocida como el crecimiento de células anormales en el cuello uterino, debido a infecciones víricas. Es decir, que una infección vírica puede producir en la mujer, concretamente el virus del papiloma humano, pues puede producir lo que es un cáncer de útero. El cáncer se puede propagar en el organismo de dos formas. Una, por invasión, es decir, la zona donde está el cáncer, pues está en contacto inmediato con otros órganos o con otras partes del cuerpo, entonces por invasión, es decir, penetra en los tejidos colindantes, dañándolos, o por metástasis, que esta quizás es la más perversa de todas, y la más difícil de erradicar, puesto que penetra por los vasos sanguíneos y linfáticos, y entonces es la sangre la que lo distribuye a cualquier parte del cuerpo. Entonces, una vez que esas células cancerígenas han entrado en la sangre la lleva a, como todos los órganos están correlacionados, porque necesitan el riego sanguíneo, pues aparece el cáncer en una parte del cuerpo, pero luego mediante la sangre esa célula cancerígena se va a otro sitio y aparece allí una metástasis, aparece un nuevo cáncer en un sitio que estaba completamente sano. Este quizás es lo más peligroso y lo más dañino y la forma más difícil de erradicar.
Bien, aquí tenemos un ejercicio de autoevaluación, hablando de una serie de enfermedades. Bueno, y aquí la hemos puesto ya resaltada en verde, ¿eh? ¿Qué es la anemia? Pues la anemia son una enfermedad en la que los glóbulos rojos tienen valores inferiores a los normales. Entonces, como hay menos glóbulos rojos de lo normal, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que no se puede transportar una adecuada cantidad de oxígeno, ¿eh? Y el dióxido de carbono tampoco se puede eliminar del cuerpo, con lo cual aparece fatiga, debilidad, incapacidad para realizar ejercicio, dolores de cabeza leves, etcétera, ¿vale? Esa es la anemia. ¿Qué es la obesidad? Pues aquí la tenemos, una acumulación excesiva de grasa, ¿eh? Debido a un consumo de calorías mayor de lo que utilizamos. Eso está claro. Si comemos más calorías de las que gastamos, pues al final esas calorías el cuerpo las almacena y las almacena en forma de grasa. Y si además no hacemos ejercicio y esto se prolonga en el tiempo, pues aparece lo que es la obesidad. Y luego hay otra enfermedad que es el déficit energético y proteico grave, ¿eh? Acompañado de flaqueza extrema, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los síntomas: piel seca, pliegues de piel, ¿eh? Y pérdida de tejido adiposo. Esto se le denomina marasmo, ¿vale? Hay otras enfermedades que son enfermedades del sistema inmunitario. Bueno, ¿qué es el sistema inmunitario? Pues el sistema inmunitario nos protege contra las enfermedades y contra las infecciones, pero a veces falla por diferentes motivos, lo que provoca una serie de enfermedades. Es decir, el sistema inmune es el que nos tiene que defender a nosotros de las agresiones exteriores, de los microorganismos, las bacterias, los virus, es nuestro sistema inmune. Pero a veces el sistema inmune falla. Entre ellas vamos a ver qué tipo de enfermedades hay. Pues se encuentran las alergias. ¿Y qué son las alergias? Pues las alergias son reacciones del sistema inmunitario a agentes externos, como por ejemplo el polen, ¿eh? O la intolerancia a determinados alimentos, normalmente a la leche, al huevo, o dermatitis, cuando nos salen erupciones cutáneas, problemas en la piel. Estas son las más comunes, Estas son las más comunes. En primavera, por ejemplo, las personas cuando empiezan a estornudar frecuentemente por un aumento de polen, o se producen también problemas respiratorios, porque los bronquios se inflaman y no se puede respirar bien. Bien, pues estos son... hay muchos tipos de alergias, hay muchos, y hay muchos, a los ácaros, a las gramíneas, hay gran cantidad de alergias y además actuando sobre diferentes partes del organismo. Bien, vamos a pasar entonces al SIDA. ¿Qué es el SIDA? Pues el SIDA es, ya lo sabemos, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es provocado por un virus, el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, y ataca directamente a nuestro sistema inmunitario, nos deja desprotegidos contra enfermedades del exterior. Bien, pero a veces tenemos otros casos especiales, y es cuando nuestro sistema inmunológico ataca células sanas de nuestro propio cuerpo. Tenemos lo que es una enfermedad autoinmune. Es decir, nuestro sistema inmunológico se equivoca por algún motivo y en vez de atacar a células extrañas, o además de atacar células extrañas, pues ataca a nuestras propias células de nuestro organismo. Entonces tenemos que nuestro propio sistema inmunológico está dañando a nuestros órganos, a nuestras células de nuestro cuerpo. Entonces tenemos lo que es una enfermedad autoinmune. Este es el caso de la artritis reumatoide, que es una enfermedad que se caracteriza por inflamar las articulaciones, hasta provocar deformidad, ¿vale? La artrosis, o ¿dejaste de quién? De los cartílagos, que hace, claro, los cartílagos son esas especies de masa parecida a gelatinosas que separan los huesos. Entonces, cuando el cartílago desaparece, lo que chocan son directamente los huesos, Eso ocurre sobre todo en las articulaciones, las rodillas, entonces es verdaderamente doloroso. Tenemos diabetes mellitus del tipo 1, más conocida como diabetes insulinodependiente, es decir, el paciente tiene que tomar insulina. Tiene que tomar insulina. ¿Y por qué aparece esta diabetes de tipo 1? Porque las células del páncreas, que son las productoras de insulina, han sido destruidas
por el sistema inmunitario. Es decir, el propio sistema inmunitario ha eliminado las células que tenían que fabricar esta insulina. Entonces al paciente no le queda más remedio que pincharse e inyectarse insulina. Otra, enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, que es un tipo de alimento que se da en determinados cereales. Otra, psoriasis o enfermedad de la piel. Aparecen parches de color rojo, plateado por toda la superficie del cuerpo, por toda la superficie. Tenemos también otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades degenerativas. Estas enfermedades degenerativas son debidas, como su nombre indica, a la degeneración progresiva de los tejidos que forman los órganos de nuestro cuerpo. Es decir, se van degenerando por diferentes motivos, pues esas células van degenerando, se van degenerando los tejidos que forman los órganos. Un caso es la osteoporosis. Este es un caso muy conocido. ¿Y qué es la osteoporosis? Pues es una enfermedad en la que los huesos se vuelven quebradizos, debido a la pérdida de minerales, sobre todo al calcio. Esto es frecuente, por ejemplo, en las mujeres embarazadas que han tenido una mala alimentación. Cuando el bebé se está formando, pues necesita formar su cuerpo, su sistema óseo. Entonces necesita formar los huesos del bebé. ¿Y de dónde saca de dónde fabrica el bebé sus huesos? Pues del aporte de la madre. Y entonces le retira o le toma el calcio de la madre. Si la madre no se alimenta suficientemente bien y no toma el calcio para ella y para el bebé, pues el bebé va a requerir una parte importante de minerales, y entonces las madres pues pueden sufrir osteoporosis por pérdida de calcio de sus propios huesos. Aquí tenemos otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades neurodegenerativas, y el tejido que se degenera es el nervioso. Dentro de las neurodegenerativas tenemos el mal de Parkinson, que vemos mal de Parkinson, pues aquí viene la explicación. Es una enfermedad degenerativa, como hemos dicho, del sistema nervioso, y sus efectos provocan la falta de control de movimientos corporales, tiemblan. Esto vemos desgraciadamente en algunos ancianos, como le tiemblan las manos, lentitud, temblor, etcétera. Hay otra que es el Alzheimer, que es todavía incluso peor, que se manifiesta por trastorno en la conducta y pérdida del conocimiento. Y a medida que las células nerviosas pues van muriendo, el enfermo va perdiendo poco a poco la memoria y otras capacidades mentales. Es decir, desgraciadamente el enfermo de Alzheimer pues sufre unas consecuencias bastante graves. Se van olvidando de muchas cosas y va perdiendo, deja de reconocer a sus familiares y otras capacidades mentales. Bueno, y la esclerosis múltiple. También esclerosis, ya saben ustedes que el término esclero significa rigidez. Esclerosis múltiple, que afecta también al sistema nervioso central. Pues las neuronas van perdiendo las envolturas de la mielina. No vamos a entrar en mucho detalle, pero sí las consecuencias es que se va perdiendo, el paciente va perdiendo la movilidad. Y tenemos un caso más famoso, es Stephen Hawking, que sufre una esclerosis lateral amiotrófica, es decir, es más conocido también como ELA. Es una enfermedad degenerativa neuromuscular, ELA. Y bueno, vamos a ver algunas curiosidades, enfermedades de nuestro mundo. Y esto debería hacernos reflexionar. Lo ponemos aquí porque debería hacernos reflexionar. Bueno, el ser humano piensa, siente, actúa y maneja situaciones. Desde que nacemos pues nos enfrentamos al mundo y estamos manejando muchas situaciones, y en algún momento pues todos nos sentimos tristes o estamos ansiosos o estamos muy preocupados. En una persona normal estos sentimientos desaparecen, pero una persona con enfermedad mental no desaparecen y van o interfieren en su vida diaria.
Entonces, el problema es eso, que una persona con enfermedad mental, pues estos síntomas, esta tristeza, esta ansia, esta preocupación, pues no desaparecen y dificulta hacer una vida normal, ¿eh? Mantener amigos, conservar trabajo o disfrutar de la vida. Hay muchos tipos y dentro de este tipo vamos a resaltar las depresiones, lo que es también la anorexia, la bulimia, la esquizofrenia y la fobia y el trastorno. Ya de la esquizofrenia hablamos, pero vamos a ir con la anorexia. ¿Qué es la anorexia? Pues un trastorno de la conducta alimentaria asociado a alteraciones psicológicas porque el enfermo no tiene una percepción real de su cuerpo y se ve extremadamente gordo, ¿eh? Aunque no lo sea, pero se ve gordo, ¿eh? Incluso puede llegar a estar bastante delgado, pero el enfermo se ve gordo. Y entonces el enfermo rechaza todo tipo de alimentos y en algunas ocasiones pues usa medicamentos y usa diuréticos, laxantes y vómitos, ¿eh? ¿Qué es la bulimia? Pues un trastorno parecido, pero con un pequeño matiz, y es que el enfermo es incapaz de dominar los impulsos que le conducen a comer, ¿eh? Come de una forma desmesurada. Esto le provoca un sentimiento de culpa y de vergüenza y les lleva a ayunar y luego a usar purgativos para vomitar, provocarse los vómitos, ¿eh? Y perder el peso o lo que han comido de más. Y ahora vamos con dos más específicos, como son la ansiedad y la depresión. Bueno, pues ¿qué es la ansiedad? Pues la ansiedad es un mecanismo por el cual el ser humano se pone en alerta en determinados sucesos, ¿eh? Si usted ve, por ejemplo, va paseando y ve un toro suelto, pues claro, su cuerpo reacciona ante ese estímulo, ante ese peligro y su instinto de supervivencia y su cuerpo está diseñado para bueno, responder a ese estímulo y salvar su vida, ¿eh? Entonces eh, hay un proceso natural en el cual usted pues intenta salvar su vida, ¿de acuerdo? Pero cuando esta ansiedad es desproporcionada con la situación, ¿eh? O sea, no se corresponde la respuesta al estímulo, imagínese que ve usted, qué sé yo, pues, eh, o algo que le incomoda, pero muy leve, y sin embargo la situación, como estoy diciendo, es desproporcionada, ¿eh? O se presenta una esencia de peligro, pues entonces se considera un trastorno, ¿no? O sea, le da a usted un ataque de ansiedad, pero realmente no tiene motivos para que le dé el ataque de ansiedad. Entonces, eso sí es una enfermedad. Bien, otro es, y además bastante particular y bastante difícil de salir de él, y una consecuencia es, que puede tener consecuencias graves, si el estado de ánimo de una persona sufre sentimientos prolongados de tristeza que afectan la capacidad para relacionarse con otros, ¿eh? Para trabajar y mantener un ritmo de vida normal, entonces decimos que tiene una depresión. La tristeza, entonces esa tristeza excesiva se ha convertido en una enfermedad. Bien, pues estos son algunas de las enfermedades más usuales y que hemos querido explicar un poco más en detenimiento porque pensamos que la salud es muy importante. Muchas veces enfermamos o caemos en determinados tipos de enfermedades o no nos cuidamos lo suficiente porque no tenemos una información adecuada. Entonces hemos pretendido en el tema pues que sea un tema de una gran utilidad, ¿eh? Porque una de las cosas más importantes es cuidar cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los demás y cuidar nuestro cuerpo, ¿eh? Esa máquina tan perfecta y tan maravillosa con la que hemos sido agraciados, ¿eh? Cuidarlo. Entonces este tema, pues aparte de ser un tema, en fin, importante por estudiar, pues es un tema para no solo para estudiarlo, sino para llevarlo a cabo luego en nuestra vida diaria.